Hola, muy buenas tardes. Gracias, doctor Héctor y equipo organizador de este quinto Congreso Virtual por la invitación. En esta ocasión estaremos platicando sobre educación 4.0 y competencias del siglo XXI. A manera retórica estamos formando a los profesionales del futuro. Soy Ulises Vázquez y acompáñenme en este interesante recorrido sobre esta nueva forma de ver las cosas. Soy profesor de tecnología y educación, doctorante en tema de educación 4.0. Tengo 13 certificaciones tecnológicas y me gusta hacer yoga y soy corredor de fondo. Los puntos que estaremos platicando es sobre los antecedentes de la industria 4.0, los cambios que esto implica, la educación 4.0 y competencias como tal, conclusiones y un espacio para preguntas. La industria 4.0, como deben de saber, es un concepto que en forma simple pudiéramos decir que son todos estos cambios que estamos ya manejando. Este tema como tal lo manejó por primera ocasión Klaus Schumberg en el 2011, es alemán, y tiene que ver con la confluencia de varios aspectos, como lo que tiene que ver la competitividad, los modelos de negocios nuevos, la escala e innovación. Son cambios que están impactando todo esto. Si hay industria 4.0, eso implica que hubo tercera revolución industrial, segunda y primera. La primera revolución industrial deben de recordar que es todo este proceso que ocurrió allá en Inglaterra por 1700, a finales de 1700, y que consistió en el desarrollo y uso, la administración, el manejo de la energía producida por el vapor. Esto se convirtió en un sinnúmero de aplicaciones, de máquinas. Lo más famoso son los telares, movidos precisamente de esta forma, y esto implicó un cambio en la manera con la que el hombre manejó la energía. Desde ese entonces solamente la fuerza motriz en muchos sentidos, pues sí, ya se había manejado el viento a través de los veleros, en los barcos, a través de molinos de viento, pero de una forma industrializada y que desencadenó toda una serie de cambios tecnológicos y sociales a través de el manejo de la máquina de vapor. Esto ocasionó que haya modificaciones en la forma de producción, de tal manera que ahora hubo un exceso, una forma muy industrializada de producir tela, y eso ocasionó, pues, por decir un punto, solamente todos los aspectos que esto impacta, que esto implica, por ejemplo, con la producción de ropa a través de esto, y esa ropa pues tenía que comercializarse, tenía que transportarse, y esto detonó todo un cambio en la sociedad. Como siempre ha habido resistencia al cambio, y esto ocasionó pues problemas con las personas que producían el, las telas en su momento de esa manera. Antes se hacía solamente de una manera artesanal y ahora pues ya se hace de una manera industrial. Entonces hubo un primer cambio y eso ocasionó que este cambio en la sociedad implicara que ahora ya se tenía que mover, transportar, comercializar, por ejemplo, la tela y muchas más cosas, por ejemplo, el transporte. Y esto ocasionó que haya flujos de las personas hacia las ciudades, abandono del campo y toda una serie de cambios sociales. En la segunda revolución industrial, que pasó básicamente en Estados Unidos, estamos hablando por allá de los finales de 1800, fue una revolución basada en la producción en masa, y entonces hay el concepto de división de tareas, la producción en masa, producción en serie, y un excelente ejemplo en ese sentido es la producción de automóviles. Otra vez esto ocasionó toda una revolución tanto industrial como social, porque por mencionar un tema de los automóviles, antes la manera con la que se transportaba una mudanza de una casa pues era a través de carretas jaladas por animales. Ahora con la aparición de el camión, producto de toda esta parte de la revolución enfocada hacia el automóvil,
pues ahora es transportada por camiones. Entonces, los transportistas que utilizaban antes la fuerza de los animales, pues disminuyó su trabajo en ese sentido. Más sin embargo, siempre lo que había estado ocurriendo con estas tres primeras revoluciones es que se cierra una fuente de trabajo y se abren muchas más. En este caso, por ejemplo, imagínense todo lo que impacta e implica el que haya ahora automóviles, en este caso camiones. Los camiones necesitan mantenimiento, se descomponen. Entonces hay la apertura de talleres para los camiones y automóviles. Los camiones chocan, entonces se desarrolla la necesidad de hacer seguros. Hay que aprender a conducir a los camiones, entonces ahora se desarrollan escuelas para aprender a manejar camiones y así toda una serie de cosas. La tercera revolución industrial está basada en la electrónica y en la informática y esto ocasiona una modificación muy importante en la producción automatizada. Estamos hablando hasta 1970 aproximadamente, después de que se acabó la segunda revolución industrial, y esto impacta con el desarrollo de los microcontroladores aplicados a la industria para ahora hacer sistemas automatizados. Nuevamente hay toda una revolución porque entonces se necesitan menos personas en las líneas de producción porque comienzan a automatizarse. Y ahora se necesitan personas especializadas en la administración, en el manejo, en el uso de todas esas tecnologías. Concretamente, ahora vamos haciendo el ejemplo de los PLCs, que son computadoras industriales especializadas en ese tipo de operaciones. Entonces, nuevamente se cierran áreas de trabajo en el sentido de cuestiones operativas y ahora se incrementa la necesidad de personas especializadas en este rubro, por ejemplo, de lo que estamos hablando. La cuarta revolución industrial está basada en los sistemas ciberfísicos. Es la informática aplicada a todo, no solamente en una línea de producción, no solamente en la fábrica, sino en todo. Esto cambia y esto modifica nuestra manera de ver, de trabajar, de estudiar. Es un cambio tanto tecnológico como social y también esto impacta e implica el que haya esos cambios desde el punto de vista de la sociedad, porque nuevamente al estar automatizando muchísimas funciones, ahora se requiere menos personas operativas y se requieren más personas especializadas. Una de las enormes áreas de oportunidad que tenemos en esta cuarta revolución industrial para los que nos dedicamos a la tecnología es la ciberseguridad y la industria 4.0. Siendo con esta secuencia, esta industria 4.0 genera varios aspectos, este momento del cambio. Esta industria 4.0 es la confluencia de muchos elementos tecnológicos, varios de ellos. En otros tiempos, en otras revoluciones, los cambios no habían sido tan rápidos, pero ahora la constante es el cambio. Vean ustedes cuánto hace que se comercializó, que se difundió, que se comunicó la manera de estar trabajando con las inteligencias artificiales. La primera de ellas, probablemente la que tengan en mente, es el ChatGPT, porque fue la primera, digamos, que se dio a conocer de una forma democratizada. No significa que es la primera, ha habido muchísimas otras inteligencias, pero esta lo que hizo, y a partir de entonces, hace 2 años, pues es una democratización y un cambio impresionante. Si se fijan, pues no solamente hay una, dos inteligencias artificiales nuevas cada semana, estamos hablando de 100, 150 nuevas inteligencias artificiales cada semana, cada una de ellas especializadas, cada una mejorando las anteriores. Ahora hay inteligencias artificiales que generan esas inteligencias artificiales. Un problema muy grave es que la inteligencia artificial se está utilizando en contra de sistemas de seguridad, en contra de áreas que antes no eran atacadas de esa manera. Ya los ataques informáticos no son por personas, sino que son precisamente por máquinas. Son robots, pero no en el sentido de un brazo que se mueve, sino sistemas inteligentes que están haciendo todo este tipo de proceso. Los impactos pues son difíciles de cuantificar y ver, pero definitivamente está dejando sin empleo a muchísimas personas operativas. La adopción temprana implica una ventaja para poder cambiar en ese sentido.
La industria 4.0 es la convergencia de todos esos elementos. De simulaciones, vean cuántos simuladores tenemos hoy día para todo. Electrónicos, mecánicos, químicos. Hay sistemas de integración porque entonces ahora ya estamos hablando de sistemas que se comunican entre sí. Estamos hablando de Internet de las Cosas, que es la aplicación electrónica e informática de dispositivos que se comunican con el mundo real. La ciberseguridad es un factor importantísimo porque estamos dejando en estos sistemas tecnológicos pues toda nuestra vida, los sistemas bancarios, sistemas comerciales, sistemas educativos. Todo eso está basado en cloud computing, cómputo en la nube, que son sistemas que han revolucionado la manera con la que ahora trabajamos en sistemas de redes, los servidores. Anteriormente tenías que implementarlo en un dispositivo, en un servidor, instalando el sistema operativo, instalando las aplicaciones, dándole mantenimiento y todo lo que esto impacta e implica. Hoy día, con una cómputo nube de esta naturaleza, sabiéndolo manejar, en media hora ya tienes todo un sistema completo y la manera con la que cambiamos el mantenimiento, la resolución de problemas. Anteriormente, si se descomponía el servidor, tenías que pues ver qué es lo que había ocurrido, qué es lo que había pasado y el tiempo de respuesta no siempre era tan inmediato. Hoy día lo que se hace es de que se detecta ese problema, se le pide a la misma instancia de cómputo nube que nos genere un nuevo sistema, que nos aprovisione un nuevo sistema y en menos de 3 minutos ya tenemos un sistema levantado. Estamos hablando de sistemas bancarios, estamos hablando de sistemas de contabilidad, sistemas comerciales. La computación ha cambiado muchísimo en ese sentido. Otro tema muy importante es la manufactura aditiva a través de impresoras. A mí lo que me impresiona mucho de esta nueva tecnología son tanto las impresoras que están generando órganos que se pueden ser transplantados en personas, eso me parece impresionante. Otro que me parece muy interesante, muy importante, impresionante también, es esas impresoras de 3D que permiten generar y construir casas, habitación o inclusive edificios, eso me parece genial. Otro tema muy importante es la realidad aumentada porque nos permite estar observando, estar conociendo un mundo, una tecnología, un sistema que anteriormente pues tenías que ir físicamente hasta donde estaba. Estas aplicaciones como Internet de las Cosas, el cloud computing, redundan en otro concepto que es el Big Data, que consiste no solamente en el almacenamiento masivo de información, no ese es el sentido, sino que es la consecuencia. Y el Big Data se refiere al análisis de esta información para que nos permita identificar por qué se comportaron las cosas, cómo se comportaron y lo que es más interesante, la predicción, o sea, que nos diga cómo se va a comportar este sistema. Un punto más son los robots autónomos, que cada vez los vamos a ver más frecuentemente. Un cambio de la industria 4.0 en ese sentido son la integración de todas esas tecnologías y formas de comunicarnos en la industria, por ejemplo, en de servicios. Entonces vamos a ver cómo es posible que a través de todos estos sistemas, pues ya el que pidamos comida, el que compremos algún artículo, pues ya no necesariamente tiene que ir físicamente hasta donde esté y ahora ya a través de la aplicación se puede conseguir. Un ejemplo de todo esto integrado es la fábrica de automóviles, por ejemplo Tesla, en donde está completamente automatizado todo este proceso. Si lo viéramos desde ese punto de vista, cada vez va a haber menos operarios, más sin embargo lo que se requiere ahora es personas cada vez más especializadas. Una fábrica automatizada de ese tipo implica todo esto que estamos platicando y que permite que ahora tengamos sistemas sumamente eficientes desde el punto de vista de ingeniería industrial. Otro ejemplo de esos robots autónomos que estamos comenzando a identificar es lo que ocurre al interior de los almacenes de Amazon, por ejemplo, en donde son robots los que mueven la mercancía de un lugar a otro y la parte operaria cada vez menor. Cada vez se va a ver más esos robots autónomos que permiten la entrega de artículos y ese es uno de los temas que va a cambiar rápidamente. Lo que está permitiendo que haya todo esto es la robótica, no solamente en el sentido, como les decía, de brazos robots mecánicos que mueven cosas. Sí los hay y están cambiando y están aumentando.
pero más bien me refiero a la robótica como sistemas independientes, sistemas inteligentes que permiten interactuar con nosotros. La realidad aumentada y la impresión aditiva también es otro tema muy importante, así como el cloud computing, Internet de las Cosas y el Big Data con todo lo que tiene que ver con la analítica. El camino de la transformación tiene que ver con estos aspectos, mejorando la eficiencia, es decir, la reducción de costes, la eliminación de ineficiencias, la innovación, entendiéndose como el aumento de ingresos con los servicios y recursos naturales, para que nos lleve a una transformación que implica la localización de nuevas oportunidades y modelos de negocio. Las implicaciones de la industria 4.0 en México y en el mundo son vastas y diversas. Les recomiendo que vean un libro que se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, que ya es un clásico en ese sentido. Este es un documento que ya tiene algún tiempo y que habla sobre estos cambios que estamos experimentando y que hoy son una realidad. Dentro de los efectos que podemos identificar es la reducción de puestos de trabajo. Esto es la forma más palpable de la aplicación o de lo que pasa con la industria 4.0. Se pudiera llegar a pensar y decir que la inteligencia artificial nos pudiera quitar, entre comillas, el trabajo, pero el mensaje es no, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. Quien te pudiera llegar a quitar el trabajo es otra persona, otro profesionista o otro operario que maneje la inteligencia artificial. Entonces esto se vuelve sumamente importante, el manejo. No hay que verlo como que se va a dejar de pensar o que ya no van a hacer las cosas como antes. Definitivamente ya no se hacen las cosas como antes. Miren, fíjense, cuando se generó la calculadora electrónica, hubo quien dijo en las aulas, pues que los ingenieros o las personas que utilizaban la calculadora electrónica, pues le iban a dejar que las personas ya no pensaran, que no calcularan, pero para tú utilizar una calculadora científica tienes que saber cómo operarla y tienes que traducir, tienes que entender el dato que te está diciendo. Entonces, no porque tengas una calculadora científica súper avanzada, eso impacta o esto implica necesariamente que vas a pasar el examen o que vas a resolver el problema. Entonces, tienes que conocerla, tienes que manejarla y tienes que interpretar los datos para saber si eso que te está dando es una inconsistencia o es un dato real. Entonces, aquí lo mismo, la inteligencia artificial no es que no nos vaya a dejar pensar o que nos va a quitar el trabajo. El tema es que hay que saber interpretar, hay que saber darle los datos para que este sistema pueda operar. Hay trabajos que están desapareciendo, como lo que viene siendo agentes de viaje. Ya son sistemas, como seguramente has visto, en donde tú simplemente le indicas a la aplicación que quieres viajar a tal lugar y esta aplicación te localiza el mejor hotel en función del costo o en función de lo que tú busques, viajes, lo hace todo de manera automática. Entonces, las agencias de viajes se tienen que transformar. Los cajeros, observa la cantidad de cajeros automáticos que existe en las tiendas de conveniencia y esto es el futuro. Entonces, alguien que está operando eso definitivamente va a tener que buscar otra cosa, pero lo que puede hacer es localizar o agregarse a estas áreas de oportunidades que existen muchas tecnológicamente hablando. O sea, esas cajas automáticas se necesitan programar, se necesitan mantener, se necesitan comunicar. Entonces, pues a lo mejor no ya de cajero, pero ahora sí de instalador de cajeros automáticos. Otro punto es la atención al cliente en bancos. Cada vez los chatbots son más inteligentes y nos permiten que suceda esto. Antes de pandemia era prácticamente impensable un banco sin sucursales y vean hoy día la cantidad de bancos que operan de esa manera. Otro trabajo que está en peligro son los choferes de taxis, choferes de vehículos en general, porque la automatización viene en serio. De tal manera de que si viajas a Dubai y pides un Uber, pues va a llegar el carro automáticamente y te vas a subir y te va a llevar de un lugar a otro sin un conductor humano. Eso ocurre pues en ya varias partes del mundo. Un quinto trabajo, áreas de trabajo son los operarios de cabinas de peaje, completamente automatizadas. Esto va a ser cosa del pasado, que había una persona que ahí
cobraba, sino que ahora pues ya es automático, como en muchos casos ocurre. Los intermediarios, el arbitraje, ¿sí? Ya la parte a través de sistemas inteligentes se permite hacer eso. Personal de televisión por cable y presentadores, por ejemplo, vean ahora la cantidad de avatars que están presentando noticias. Periodistas gráficos, reporteros, cronistas, ¿sí? Liquidadores de impuestos, porque pues ahora ya hay aplicaciones que nos permiten hacer este cálculo, operadores telefónicos. Entonces, pues el cambio viene y viene en serio. Otro segundo efecto es la aparición de nuevas profesiones. Hace algún tiempo, ¿quién se le hubiera ocurrido que ser un youtuber es una profesión? No hay que irnos con el espejismo. De la misma manera, por ejemplo, cuando uno observa los sueldos estratosféricos que reciben los astros del deporte, pues suena muy interesante, pero ¿cuántas personas llegan a esos niveles? Entonces, de la misma manera, el youtuber, pues no todo, no porque seas youtuber o te digas que eres youtuber o que quieres ser youtuber, pues no necesariamente va a ser un éxito económico. Tiene que ver toda una serie de procesos. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con estos astros del deporte, que son personas disciplinadas que han estado trabajando y no se convirtieron en astros de la noche a la mañana, de tal manera que también no porque pongas un video, aunque sea interesante en un canal, pues ya por eso vas a ser youtuber y vas a comenzar a monetizar, sino que es todo un proceso. Pero ese es el tema, nuevas profesiones. Por ejemplo, conductores de Uber, desarrolladores de aplicaciones, pilotos de drones, consultores en redes sociales, son aplicaciones nuevas, son desarrollos o áreas nuevas que están ocurriendo. Lo interesante del asunto es de que el 65% de los niños que estudian en este momento la educación primaria van a trabajar cuando sean adultos en una profesión que en este instante, en este momento, ni siquiera existe. No está en el organigrama en este momento. Durante el Foro Internacional de Trabajo y Tecnología, Omar de la Torre señaló, por ejemplo, que el campo laboral para niños de primero será totalmente diferente. Ya es otra cosa a la que ellos se van a estar dedicando. Un segundo cambio tiene que ver con la transformación de las empresas de manufactura en empresas de tecnologías de información. Es decir, ya las empresas no necesariamente son solamente manufacturadoras, sino que ahora se cambian, se modifican en toda una serie de empresas que tienen que ver con tecnología. Una empresa que no maneje tecnología, pues ya está fuera de sentido. Veamos, por ejemplo, el tema de los automóviles. Ahora pudieras escoger automóviles por el sistema operativo que maneja, por ejemplo. Sí, entonces ya puedes escoger entre uno y otro. Puedes puede ser un criterio, un factor de selección, el que te permita que haya procesamiento del lenguaje natural. Aprietas un botón y le dices comunícame a casa y ya lo hace. Entonces eso puede ser un tema de selección o no del automóvil. El hecho de que el automóvil se pueda comunicar y que tenga un seguimiento por parte de la fábrica con respecto a los datos que está presentando para que una falla o una planeación de mantenimiento ocurra. También el que tenga wifi, las aplicaciones, o sea, ya el tema de un auto, pues ya prácticamente es una computadora con llantas, no es solamente un sistema mecánico que te lleva de un lugar a otro, sino que ahora impacta en una serie de cosas. Veamos todos los cambios que existen dentro de una fábrica, por ejemplo, pensando en esto mismo del automóvil. O sea, ahora no solamente es el tema mecánico o el tema hidráulico o el tema eléctrico, sino que fíjense todos los elementos que están ahí alrededor, porque son factores que están modificando la manera con la que el automóvil ahora se expresa y recibe los datos. Entonces, ¿qué se requiere? Se requieren expertos, por ejemplo, en el tema de sensores, de todos los datos que está recibiendo, la seguridad, el análisis de datos de lo que está ocurriendo con respecto al clima y cómo se va a comportar, el reconocimiento de voz, expertos en salud dentro del mismo automóvil para la cuestión de la comodidad, el sentido de estar con un bienestar dentro del automóvil. O sea, son muchos elementos que anteriormente no existían como tal dentro del carro. Entonces están cambiando a una velocidad impresionante. Un tercer cambio tiene que ver con los nuevos paradigmas y tecnologías, la manera con la que ahora interactuamos. Como les comentaba, Klaus Schwab es la persona que por primera ocasión empleó este término en el 2011 en Alemania sobre industria 4.0 y nos comenta, esto es una máxima y esto es algo que tiene mucha trascendencia, lo que él nos dice con respecto de que en este nuevo mundo
el que se come, ahora el que progresa, el que va más rápido, no es necesariamente el pez más grande, sino ahora el pez que se mueve más rápido. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que tenemos que modificarnos y tenemos que adaptarnos a estos nuevos cambios. Vean los ejemplos que han ocurrido como fracasos, como Nokia, por ejemplo, en el sentido de que en su momento fue líder indiscutible en el sistema de telecomunicaciones y hoy pues prácticamente sigue estando en el mercado, pero ya con una participación muchísimo menor. Imagínense, por ejemplo, Blockbuster versus Netflix, que deben de saber la historia, que se le ofreció a los directivos de Blockbuster un sistema de esta naturaleza, el incipiente, el crecimiento de este sistema del Netflix, y ellos lo vieron pues como que nunca iba a ocurrir, ¿no? Y ahora díganme qué es lo que ha pasado, pues Blockbuster es historia. Lo mismo con Kodak. Kodak, los teléfonos, los relojes de cuarzo y muchísimas cosas que puedo comentarles, pero la constante es el cambio que está ocurriendo. En los últimos 15 años, el 52% de las compañías del Fortune 500 han desaparecido. Eso nos habla de una velocidad del cambio impresionante en ese sentido y están generándose nuevas plataformas como lo que se conoce como FANG, ¿sí? Que es el acrónimo de Facebook, Amazon, Netflix y Google, por ejemplo. En equivalente en ese sentido, en Asia, lo que es el Bai, el Tencent y Alibaba, es algo por el estilo, entonces se están conformando consorcios muy importantes. Hay nuevos paradigmas con respecto a la manera con la que se miden el impacto de las empresas. Por ejemplo, la empresa número uno a nivel mundial es saudí y tiene que ver con el manejo todavía de del petróleo, pero pues no le queda mucho tiempo, no creas. Y fíjense quién está en segundo punto: Microsoft, Apple, Amazon, Alphabetic, Inc., Facebook, Alibaba. Fíjense ya cómo no están aquí empresas que hace algunos años sí estaban. Entonces, esta es la nueva conformación y pues están cambiando todos los tiempos y tiene que ver necesariamente con tecnología. Con respecto a esta incursión que pudiéramos llegar a tener en estas plataformas, es el que desarrollemos aplicaciones y que podamos venderlas. Nada más para que te quede una idea, ellos por tener toda esta plataforma, toda esta infraestructura, se quedan con el 30%. Entonces es una cantidad impresionante. Una aplicación muy importante es el Internet de las Cosas, que lo vemos hoy día metido en nuestras casas habitación. Ya nuestros relojes ya contestan las llamadas, nos permiten abrir la puerta de la casa a distancia. Es una forma pues ya muy tendiente. El uso de los datos móviles, fíjense cómo crece y cómo esto es un área de oportunidad para nosotros, porque existe la infraestructura y existe las aplicaciones, la manera de poder desarrollar aplicaciones para esto, y esto es una excelente área de oportunidad. Tenemos diferentes mmm, plataformas que nos ayudan a hacer todo esto, que es el Big Data, inteligencia artificial a través de muchas cosas, y estoy refiriéndome tanto a la inteligencia artificial generativa, que son todas estas inteligencias que podemos utilizar con un nivel de fricción muy bajo. Simplemente hay que aprender a hacer prompts, y esa es otra área de oportunidad. O sea, una persona, un profesionista que no maneje el dominio de los prompts puede ser un factor de discriminación en su momento para la selección. Anteriormente, y se les ha dicho, de ustedes deben de conocer, que hay diferentes elementos que nosotros pudiéramos pensar y recomendarles que pueden ser factores para que puedan ser contratables. Entonces, uno de ellos, aparte evidentemente de tener grados académicos, pero otro, aunado a eso, las certificaciones tecnológicas, el manejo de las habilidades blandas, que es parte de lo que voy a platicar en un momento más, el manejo del idioma, el manejo del inglés. Si quieres estar trabajando en una empresa clase mundial, tienes que manejar inglés. Si no, tu currículum no va a pasar, o tú como persona de la reja no la cruzarías, independientemente de que tengas esos conocimientos técnicos, las certificaciones y las competencias. Si no manejas inglés, no pasas de la reja en empresas clase mundial.
Y un cuarto punto que se agrega a esto es precisamente el manejo de la inteligencia artificial. Es un factor que puede ser discriminatorio, porque entonces una persona que sí lo pueda manejar podrá enfrentarse a esos nuevos paradigmas, estos cambios que se están ocurriendo no cada año, sino cada semana están ocurriendo cambios y necesitamos adaptarnos. Hay problemas que nunca antes nadie los había resuelto en la historia de la humanidad y ahora tenemos que saberlos hacer. Entonces, la inteligencia artificial puede ser ese factor. Este punto, la transformación de las empresas manufacturadoras en empresas de TICs, tiene que ver con todo este cambio que estamos teniendo. Las nuevas culturas digitales, la manera con la que hoy convivimos, conocemos, aprendemos, compramos, tiene que ver con las generaciones, tiene que ver con millennials y generaciones Z, tiene que ver con las personas que han nacido en las últimas 3 décadas, ¿sí? Está habiendo un cambio, se informa en serio y en broma, decimos que ahora el cambio va a ser hacia el Phono sapiens, ¿no? O sea, una persona que está con el teléfono celular integrado a su vida. La tecnología es parte definitivamente de su vida y ese es el cambio. Con respecto a la educación, de la misma manera, así como ha habido revoluciones industriales, sociales, también con la parte de educación. Entonces, en esta fotografía, que curiosamente pues van a observar que esencialmente la educación como tal, en muchos de los sentidos, pues pareciera ser igual, ¿verdad? Fíjense qué elementos hay aquí. Hay un salón de clases, hay estudiantes, hay pupitres, hay libros, hay docentes, ¿sí? Y ahorita van a ver las otras fotografías que en ese sentido es básicamente lo mismo, más sin embargo lo que ha cambiado es la manera de. Entonces, en la educación 1.0, pues era el caso en donde llegaba el alumno, se sentaba y el profesor indicaba qué libros, en qué ritmo, de qué manera, iba marcando el cambio, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque yo digo, ¿no? Entonces, la secuencia con la que se hacían las cosas y pues no era muy interactivo en ese sentido, era en un solo forma, la función del docente era del instructor, era el master dixi, ¿verdad? Era el que dictaba y era el que decía. La función del alumno era básicamente un receptor pasivo y entre mejor recitara los conocimientos, pues eso, entre comillas, implicaba que hubiera un conocimiento, ¿verdad? Por parte de la persona. Entonces, pues era más bien memorístico, ¿no? Este nivel de educación. La educación en 2.0 cambia en la manera con la que se interactúa. Ya en esta educación 2.0 ya hay tecnología involucrada, no solamente la única fuente son libros o cartitas, sino que ahora ya es a nivel de tecnología, el profesor es una guía, pero también ya se habla de colaboración entre los estudiantes. Autores como Rousseau, Froebel, Hall, Williams Jim son quienes los hablan desde el punto de vista epistemológico y todo lo que ocurre dentro del aula con educación 2.0. Y en México pasa la instrucción a la educación. Entonces la instrucción es pues saber hacer las cosas, una manera mecánica, una manera tecnológica o técnica. Y ahora educación, que es mucho más amplio. Se habla ya de un cambio con la manera con la que hasta antes se hacían las cosas. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en casos. Hablamos de foros, hablamos de blogs, hablamos de redes sociales con la educación 2.0. Con la educación 3.0 ya hay un crecimiento en ese sentido. Definitivamente está basado la tecnología y ahora el centro es el estudiante. Los docentes debemos de fungir en ese sentido como facilitadores, ya no como guías necesariamente, porque a lo que se van a enfrentar o a lo que nos enfrentamos en la industria, pues son a problemas nuevos que, como les decía, que nunca antes se había presentado en esa localidad, en esa parte, pero hay que resolverlo. Entonces ahora se van a resolver de una manera diferente y ahora estamos hablando del constructivismo. Hay autores como Piaget, como Vygotsky, como Ausubel, que nos hablan de este cambio y ahora estamos hablando de proyectos de aula. Ahora estamos hablando de una interacción muy importante que hay con el Internet. Y la famosa educación 4.0 implica el que ahora seas co-creador tanto de la innovación
como del conocimiento. La educación 4.0 es analítica, es aprendizaje predictivo, son objetivos que favorecen la educación personalizada, por ejemplo, el aprendizaje significativo, el constructivismo, pero del currículo. Entonces, en esta educación 4.0 implica que tengas desarrollada una serie de habilidades como las que vamos a platicar en este plan. La industria 4.0, que es en la que estamos metidos, requiere de una educación 4.0. Y la educación 4.0 requiere de talentos 4.0. Y el talento 4.0 requiere de una transformación digital académica. Ya no podemos, ya no debemos de seguir haciendo las cosas de la misma manera como que se hacían anteriormente. Entonces, para lograrlo se necesitan todos estos cambios que tiene que ser que la forma de educación esté basada en aprendizajes, basada en proyectos, por ejemplo, ya no solamente en resolver un problema de física, en cuanto a que se calculabas, por decirte algo, los tensores o la fricción que pudiera tener un cuerpo con respecto a otro, sino que es mucho más avanzado, mucho más elaborado, mucho más complejo, porque así es nuestro mundo. Entonces hay que fortalecer de una manera muy importante el emprendedurismo, porque hay muchas áreas de oportunidad y esto le beneficia a todos el que haya emprendedores que se dediquen a este tipo de cosas y muchas más. Hay algo muy importante en todo esto, es el desarrollo, el fomento de la STEAM, que debes de saber que es el acrónimo de Science, Technology, Engineering, Arts, de arte y Mathematics, ¿no? Es un concepto muy interesante del STEAM y de esto depende el que el progreso del país se dé. El fomento de la formación dual es una cosa muy importante que estamos empezando en SETI y que implica en el que el estudiante se vaya a la industria antes de salir de la escuela. Eso le da una certidumbre. A mí, en lo particular, es algo que me cambió mi forma de ver la realidad, porque cuando era estudiante, por ejemplo, de tecnólogo, pues me hablaban de las naves industriales, me hablaban de parques tecnológicos, y pues yo me imaginaba otra cosa. Cuando puse un pie en la industria, pues me di cuenta de que es un lugar como cualquier otro lugar, en el sentido pues de que no es algo extraterrestre, no es algo, es un lugar donde hay personas, donde hay problemas y hay que resolverlos. Entonces, esa es la industria, es un lugar en donde se dedican de forma común a resolver un problema y hay que integrarte. Entonces, esto de la formación dual me parece un acierto, me parece un tema muy importante. Las características de la educación 4.0 son estas: el aprendizaje flexible en función de necesidades e intereses de cada alumno, porque cada quien traemos diferentes líneas, ¿sí? Y hay que entendernos, hay que identificar cuáles son para desarrollarlas. El aprendizaje al propio ritmo y a la velocidad de cada alumno, con independencia de su edad y curso. La inteligencia artificial favorece, permite ese tipo de cosas. Probablemente algunos de ustedes hayan empleado la plataforma de Alex de McGraw-Hill para la enseñanza, para el aprendizaje de las matemáticas. Es una inteligencia artificial que te ayuda a aprender eso y se tropicaliza, se personaliza el estudiante con uno mismo para que nos ayude en la medida o en la forma con la que nosotros entendemos. El aprendizaje digital con feedback, con retroalimentación constante para podernos enfrentar a todo este tipo de cosas, lo que se conoce como Learning Analytics. Y la clave de educación 4.0 es el aprendizaje flexible, al propio ritmo y basado en la analítica de datos. Todo esto es un impacto, es un cambio paradigmático. Los talentos 4.0 son estos, eso es sumamente importante y esto junto con la siguiente diapositiva es el resumen, es la parte más importante de esta charla. Es la capacidad del emprendimiento, es un talento 4.0, la motivación a pesar de muchas cosas que pudieran estar ocurriendo, la autogestión para entender que tenemos que seguir estudiando, es el salir de la escuela, el terminar una carrera es algo muy importante, muy loable, pero no lo es todo. La realidad de las cosas es que uno no termina de aprender. La multiculturalidad es otro tema muy importante porque vas a trabajar probablemente con personas que jamás en la vida se te hubiera ocurrido que las ibas a conocer o que ibas a trabajar porque están del otro lado del mundo. Entonces, esto cambia mucho, muy fuerte, ¿no? Yo cuando tomé un trabajo donde tuve que
trabajar con extranjeros, nos platicaban de las formas diferentes de ver el mundo, por ejemplo, con el tema de la puntualidad. Cuando te invitan a una reunión, una fiesta y te dicen que es a las 5 de la tarde, quien llega a las 5 de la tarde en punto es criticado, ¿sí? Entonces, si te dicen que es la fiesta a las 5 de la tarde, muy probablemente seas de la mentalidad de llegar pues 5 y cuarto, 5. Si se te dice que es a las 5 es a las 5. De hecho, con esta forma mundial, con el tema del respeto, con el respeto de la multiculturalidad, si se te dice que la junta es a las 5 y llegas a las 5, ya vas tarde. Llegar puntual con este nuevo mundo, con este enfoque, con esta multiculturalidad, eh, si la junta es a las 5, llegar puntual es a las 4:50. Llegar a las 5 ya vas tarde. Llegar a las 5:10, así pues se voltean a ver a los demás, pues a este qué le pasa. La resistencia a la frustración es un tema también muy importante porque los cambios se están dando a una velocidad impresionante. Entonces, lo que a ti te costó mucho trabajo conocer o entender o manejar, pues a la siguiente semana ya fue superado. Entonces tienes que estarte adaptando a este cambio constantemente. Que es otro tema muy importante el que sigue, la disponibilidad del cambio. O sea, que estés dispuesto a que, aunque hayas aprendido en la escuela un cierto lenguaje de programación, y resulta que en esa nueva área de oportunidad de trabajo, pues ahora ya no es ese, ya es otro. ¿Y cómo tengo que volver a aprender? Pues sí, tienes que desaprender para aprender. Esa es la habilidad que debemos de estar fomentando en ustedes. La habilidad de comunicación, la colaboración es algo súper importante. ¿Sí? A los mexicanos se nos critica mucho el tema este de colaboración. Vean, por ejemplo, cómo se proyecta esta mentalidad en los Juegos Olímpicos. Vean en qué es destacado México en deportes individuales, pero no en equipo, y eso se traslada, es una situación que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, la forma de la comunicación, la forma de colaboración. O sea, ahora ya no estamos hablando de división de trabajo, estamos hablando de trabajo en equipo, que es lo que sigue, ¿no? Y el liderazgo, que también es algo mucho muy importante, que implica el desarrollo de ciertas habilidades de comunicación, de confianza, de autorregulación para que tú puedas dirigir a otros equipos, ¿no? La parte de liderazgo es un tema sumamente importante. Una persona con talento 4.0 tiene actitudes sobresalientes, por ejemplo, en términos de capacidad y actitud, o una competencia muy distinguible en uno o más dominios asociados a la industria 4.0. Entonces, una persona que desarrolle, que presente, que sea capaz de manejar los puntos que te acabo de mencionar, pues estás listo para la industria 4.0. Para el tema de actitud digital, o sea, el manejo y dominio de todos estos nuevos, entre comillas, elementos, factores, la creatividad, la innovación y las competencias en STEAM. Por otro lado, y es interesante que ustedes investigaran esto de las habilidades del siglo XXI, las ATC 21S, que significa que es unas siglas y es un proyecto de investigación internacional que se propone nuevas formas de enseñar y de aprender para este siglo XXI. Te recomendaría que lo busques, ATC 21S, porque varias empresas y la UNESCO colaboran en esto y nos señalan lo siguiente: que las competencias del siglo XXI son esas destrezas, conocimientos y actitudes que se necesitan para enfrentar los retos de la actualidad. Uno de ellos que identifican, que manejan, es la manera de pensar, que tiene que ver y observa que muchos de estos elementos se subrayan, o sea, coinciden nuevamente con lo que te platiqué hace un momento, como la resolución de problemas. Esto es muy importante porque ahora tienes que estarte enfrentando a estas nuevas situaciones. O sea, oigan, pero esto a mí no me enseñaron en la escuela. Puedes resolverlo, ¿no? O sea, eso es lo que te va a decir tu supervisor, tu jefe. Y entonces hay que adaptarnos para no dar explicaciones, sino dar soluciones. Entonces la resolución de problemas es un tema importantísimo. La toma de decisiones, la autonomía y el pensamiento computacional, visual y crítico. O sea, ahora ya no es de que te sientes de cruces de brazos y digas, pues es que eso no me lo enseñaron en la escuela. Entonces el punto es, ponte las pilas y hay que estudiar y hay que resolver este problema porque
Muy probablemente en algunas cosas no se había presentado y ahora hay que resolverlo. Otro punto es que se destacan las capacidades para generar ideas originales, eso es muy importante. La interpretación de situaciones en términos de software es lo que diríamos en tecnologías ágiles, la persona que va con el cliente y le pregunta cuáles son los datos y los interpreta el product owner, ¿no? Desde el punto de vista del Scrum. Ese factor, ese puesto es importantísimo para identificar qué es lo que se requiere y comunicarlo tanto al Scrum Master como al resto del equipo desarrollador para que se vayan haciendo las cosas desde el punto de vista del software, por ejemplo, pero esto aplica a todo. Interpretar estas situaciones de diferentes perspectivas y autorregular el aprendizaje, que es lo que te decía, que uno ya no para de estar aprendiendo. Otro tema es las herramientas para trabajar, la manera con la que vamos a estar trabajando, la utilización de la tecnología y la alfabetización digital. Hace algún tiempo se mencionaba de los analfabetas funcionales. ¿Sí? Un analfabeta es una persona que no sabe leer y escribir. Un analfabeta funcional es una persona que sabe leer y escribir, pero no sabe manejar sistemas digitales. Entonces, ahora un analfabeta digital es una persona que sabe leer, escribir, sabe manejar computadoras, pero no le sabe preguntar a la inteligencia artificial. Entonces, la vara pues cada vez se va subiendo, ¿verdad? Promueve el uso de las herramientas para acceder a la información disponible en la web y usarla en forma crítica, lo que te decía, el uso de la inteligencia artificial en todos los sentidos. Otro punto más es la manera de trabajar, la comunicación y el trabajo colaborativo, porque ahora vas a estar conviviendo con personas de otras razas, de otros credos, de otras preferencias, y hay que convivir, hay que sacar el trabajo. Entonces ya no tiene que ver el índice de masa corporal, es decir, la forma de la persona, la manera con la que se expresa, el tamaño, la altura, las preferencias. Ahora hay que colaborar, ese es el tema. Y pues en ese sentido veo muy favorablemente que los jóvenes no tienen muchas de las limitaciones o de las creencias que antes había, ¿no? Con respecto a muchas formas de ser y de expresarse hoy día. La expresión de ideas y pensamientos, eso es mucho, muy importante para que sepas eh, comunicar tus ideas. Hay cursos, hay temas, por ejemplo, de presentaciones efectivas. Entonces, ¿cómo trasladar eso? Porque una buena idea no basta con que esté dentro de tu cabeza, sino que hay que comunicarla, hay que transportarla y para eso entonces se necesita que sepas hacerlo. La facilidad de transmitir y comprender los mensajes, la habilidad para mantener diálogos efectivos y la capacidad de trabajar con otras personas. Y esto, escúchalo muy bien, tiene que ver con tu habilidad para que te expreses, manejes, negocies en inglés. O sea, no solamente es que lo puedas hacer de esta manera. Si quieres estar en una empresa clase mundial, tienes que tener la habilidad mucho más allá simplemente de que puedas leer o que puedas comprender un manual en inglés. Eso está muy bien, pero ahora lo que se necesita es que tengas esa habilidad de inclusive de defender una idea, de negociar en inglés, porque vas a estar trabajando con personas y esa es la manera de hacerlo. Tú me puedes decir, bueno, ¿y los demás idiomas qué? Sí, muy probablemente lo vayas a requerir hacer en otros idiomas, como el mandarín, como el alemán, como el francés, como el portugués, más sin embargo, el que sigue siendo lo indispensable, lo necesario es inglés. Entonces, después del inglés, los que me digas, pero te tienes que expresar muy bien en inglés y a ese nivel. Un último punto son las maneras de vivir con el mundo, porque ahora la construcción de esa responsabilidad personal, o sea, hacerte autorregulable, tus emociones, la manera con la que vamos a poder estar manejando todo eso es un cambio impresionante. Anteriormente, pues no había los requerimientos y peticiones que hoy día existen, por ejemplo, de que los jóvenes ahora privilegian de una manera importante no solamente el tema del sueldo y el tema de las prestaciones, sino lo que viene siendo el salario emocional. O sea, no solamente es de que me pague, sino que qué tan a gusto me voy a quedar aquí. Entonces es un mensaje para las industrias, es un mensaje para las empresas, que el tema del bienestar eh, mental y físico de las personas es un tema importantísimo. Entonces tenemos que, la forma de la alimentación, acaba de haber un cambio en la regulación que indica que las escuelas en México ya no se debe de vender productos ultraprocesados porque esos son dañinos para la salud
y tiene una serie de cambios e implicaciones muy importantes. Entonces, son esos cambios en los ámbitos que son necesarios, el planteamiento de metas, por ejemplo, la tolerancia a la frustración, la persistencia y las capacidades para tomar decisiones. Son pensamientos que están enfocados hacia tu beneficio y al de los demás. En conclusión, la industria 4.0 es una realidad a nivel mundial. No solamente es de alta tecnología, sino que se requiere, como te decía hace un momento, de educación 4.0 y esta de talento 4.0. El talento 4.0 como tal es una aptitud o competencia que no solo es una alta capacidad o competencia intelectual en el área de las STEAM, por ejemplo, sino que también incluye el cambio de actitud digital, pasión por el cambio, aprendizaje autónomo y la resiliencia. El desarrollo de la educación 4.0 debe estar mediado en directivos, académicos, estudiantes y profesionistas. O sea, esto es para todos. Muy bien, pues pasamos ahora a una serie de preguntas. Te dejo mis datos por si hubiera alguna alguna acercamiento que quisieras que lo hubiera. Yo manejo un programa para el desarrollo del talento 4.0, que es una serie de cuestionarios. Es un sistema que te permite identificar a ti como estudiante cuáles son tus áreas de oportunidad en temas de el desarrollo del talento 4.0. De tal manera que si quieres entrar en contacto, pues sería interesante y estoy a tus órdenes. De tal manera que esto sería todo y pasamos a una serie de preguntas y respuestas para que concluyamos con este evento. Felicito a los organizadores de este congreso virtual, espero que les haya sido de utilidad y que nos pongamos las pilas en ese sentido. Muy bien, pues pasamos entonces a una serie de preguntas y respuestas.